vamos a hablar de Raoul Wallenberg, un personaje importantísimo en la historia de la Segunda Guerra Mundial, una de esas personas nombradas justa entre las naciones por Israel y una de esas personas que se dedicaron y que se jugaron su vida para salvar judíos en el contexto de la Segunda Guerra Mundial aquí en Budapest. Este hombre nació en Suecia y durante su formación estuvo en Estados Unidos, estudió arquitectura, aprendió ruso, estuvo trabajando en Sudáfrica, recorrió mucho mundo y en el contexto de la Segunda Guerra Mundial empezó a conocer lo que se estaba produciendo en el Holocausto. Fue enviado a la delegación diplomática de Suecia aquí en Budapest y nada más llegar, toda su labor se enfocó de forma directa a la protección de tantos judíos como pudo. Como tantos otros, en especial siempre como españoles nombraremos a Ángel Sanz, el ángel de Budapest, se dedicó a crear pasaportes, salvoconductos, proteccionismo a tantos judíos como pudo. Se hizo con diferentes casas, igual que hicieron otros, para intentar tener un lugar donde protegerlos. Ponía letreros del tipo Biblioteca de Suecia o un Instituto de Suecia para la Investigación y los mantenía bajo el proteccionismo de su gobierno. Este hombre, dentro de sus hazañas, destaca el hecho de negociar directamente con Adolf Eichmann, tanto para él, para Suecia, como para Suiza, como para España, intentando que la labor de esos otros personajes, cónsules, diplomáticos, pudiera llegar a buen puerto, porque por todos era sabido que algo raro estaba pasando con esos pasaportes, pero también por todos era sabido que no era bueno hacer nada contra ellos. Desde luego estas personas se jugaron la vida y la historia más trágica es la de él, porque Ángel Sanz consiguió volver a España, Karl Lagerberg consiguió volver a Suiza, pero este hombre, después de salvar miles y miles de personas, no consiguió volver a su país. Él se quedó aquí después de la llegada del Ejército Rojo, y una vez que el Ejército Rojo estaba aquí, debido a que había estudiado en Estados Unidos, se creyó que sería un espía estadounidense. Desde luego, inicialmente se sabía que había participado en la liberación de los judíos. Así estaba escrito, así estaba demostrado, así lo sostenían las personas que habían vivido la Segunda Guerra Mundial desde dentro aquí. Pero había comenzado la Guerra Fría. Qué increíble que acabe una guerra como la Segunda Guerra Mundial y el día después ya haya comenzado la Guerra Fría. Estaban firmando los acuerdos de Potsdam, finalizando la Segunda Guerra Mundial, y estaban firmando debajo casi el inicio de la Guerra Fría. Una guerra sin declaración, por eso es una guerra fría, pero una guerra. Y este hombre, al estar en una parte que comenzaba como dictadura soviética, como dictadura, realmente como una dictadura de corte comunista, se entendió que si permanecía aquí iba a ser un espía. ¿Qué se hace con él? Se le captura y después de haber evitado que miles de personas vayan a campos de concentración, se le lleva a un campo de concentración en Rusia, donde muere a los pocos años. El gobierno de Moscú tardó unos 15 años en reconocer su muerte. Su familia no lo creyó porque únicamente devolvieron un pequeño mechero con sus iniciales como única pertenencia, sin aportar cadáver, sin aportar certificado de defunción. Y hasta el año 2000 prácticamente, su madre no dejó de buscarlo, porque realmente no sabían si era cierto que había muerto o si seguía en alguna cárcel rusa donde se le hubiera olvidado y donde se hubiera borrado su nombre. Qué historia la de estas personas, que hasta ahora hemos hablado de gente que luchó, que vivió y que consiguió salvar, pero que también en cierto modo pues acabó consiguiendo salvarse a sí mismo. Pero en este caso, después de darlo todo por los demás, el único que no se consiguió salvar fue a sí mismo.